Hola, mi nombre es Fabio Luna, soy profesor en Tecnología Agropecuaria y les voy a presentar el seminario sobre producción de plantines florales auspiciados por el Centro de Formación Profesional número 15 de la ciudad de Zapala y por la Fundación Loma Negra. En una primera parte vamos a ver el lugar donde yo voy a producir los plantines, en una segunda parte lo que es preparación de sustratos y siembra, en una tercera parte vamos a ver sistemas de riego y vamos a concluir el seminario con una elaboración o preparación de una abonera y un análisis económico de la actividad productiva. Bueno, ahora damos inicio a esta primera clase. Cuando uno piensa en este tipo de actividad productiva, lo primero que tiene que pensar es saber dónde, en qué lugar puedo producirlo, ¿sí? Es la primera pregunta que tiene que hacerse porque depende de la unidad productiva que uno piense, en qué cantidad de plantas piense producir, tiene que ser acorde el espacio para poder desarrollarlo. En ese sentido vamos a presentar, dos modelos, un modelo, de plantinero o microplantinero, que es para una pequeña unidad productiva, y los invernáculos, que en este caso son fríos porque no se utiliza ningún tipo de calefacción, que son los macrotúneles o los microtúneles. Estas estructuras, todas de las que les mencioné, pueden ser metálicas, de PVC o de madera. Aquí les voy a presentar un macrotúnel. Este macrotúnel lo que tiene de un poco de desventaja, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es que es un macrotúnel bajo. Entonces, como hay muchísimo, de este macrotúnel en el mercado, yo se los quería mostrar para que tengan en cuenta qué inconvenientes podrían llegar a tener durante el manejo. Y al ser bajo, dificulta mucho el tema de la ventilación. Este por ahí lo que tiene de bueno es que tiene una muy buena puerta, entonces al abrir ambas puertas puede, llegar a ventilarse. Pero si no, podrían utilizar este otro macrotúnel, este otro modelo. Como pueden ver, la altura es mucho más amplia y eso lo que hace que haya un manejo, más adecuado de la ventilación. De todas maneras, este también tiene una muy buena puerta y tiene ventilación en los laterales, que eso también ayuda muchísimo cuando ya la temperatura empieza, a aumentar. Acá les presento uno de madera, ¿sí? Lo interesante de este es que no tiene postes intermedios, entonces deja liberado toda la superficie para poder trabajar tranquilamente. Este también es un modelo con una muy buena altura también. Yo esto, lo hago mucho hincapié porque cuando empiezan a aumentar las temperaturas, cuando son muy bajos, son muy difíciles de poder ventilarlos. Otra opción son los microtúneles, y acá sí les voy a pedir que si llegan a armar microtúneles tengan la máxima precaución con respecto a lo que es la ventilación. A diferencia de los macrotúneles, los microtúneles sirven muchísimo cuando uno tiene un clima frío, ¿sí? Entonces, cuando yo arranco con esta actividad, por ejemplo en los meses de junio, julio, agosto, que en particular en el lugar donde vivimos es frío, son muy buenos, utilizar esto, pero que tiene esa limitación, porque después, cuando ya empieza a aumentar la temperatura, es sumamente difícil poder controlar la ventilación de estos microtúneles. Además, son muy fáciles de armar, tienen arcos, una estaca en los extremos para poder sostener el polietileno, y la ventaja que tiene es que uno puede hacerle el largo es variable, uno puede usar desde 2 metros hasta 10, 15, 20, 30 metros. Si quisiera, como no tiene limitantes con respecto al largo. Bien. En esta imagen lo están armando. Tiene que tener un muy buen tensor también para poder sostener los arcos. Y en los extremos tiene que también tener una estaca y para poder justamente fijar el polietileno en los extremos. Eso es en ambos extremos. Para una unidad más doméstica, más domiciliaria, también existen modelos de plantinero, ¿sí? Que estos tienen una capacidad de 2.000 a 4.000, 5.000 plantines.
Entonces, digamos, son y no son, digamos, pequeños. Tienen una muy buena medida para poder producir a una escala chica o tirando a mediana, ¿no? Bien. Una vez que ya tenemos decidido dónde vamos a producir, tenemos que pensar qué vamos a producir, ¿sí? Qué tipos de plantines florales vamos a producir. En este sentido es muy bueno remarcar que existen 3 tipos de plantines. Cuando uno va a un comercio o alguien está ofreciendo, tiene que tener en cuenta de qué tipos de plantines está comercializando. Si son anuales, si son bianuales y si son perennes, ¿sí? Los anuales, como el nombre lo dice, duran un ciclo productivo, ahora lo vamos a ver en más detalle. Las bianuales duran de 2 o a 3 años de producción y las perennes más de 2 años, ¿sí? Varios años. Entonces, cuando yo planifico mi jardín, tengo que tener en cuenta justamente este pequeño detalle, ¿no? Porque si yo compro todas anuales, tengo que planificar que para el próximo año, o si yo produzco anuales, tengo que planificar para el próximo año volver a cumplir con el ciclo de producción, o en el caso de que yo los consuma, los compre, si son anuales tengo que volver a comprar para mi jardín. ¿Qué son las plantas anuales en particular? Son aquellas plantas, son herbáceas, no son leñosas como los árboles o los arbustos, y tienen, digamos, una corta vida, digamos, en el año. Este es un ejemplo de un ciclo de planta anual, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza este ciclo? Arranca con la semilla, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a agarrar una semilla, la vamos a sembrar. Una vez que se siembra, esta planta germina, y cuando germina, digamos, esta primera etapa lo vamos a hacer sobre estos contenedores, ¿sí? Que es una bandeja multicelda. Entonces, sobre estos contenedores, ¿qué es lo que va a ocurrir? El plantín va a empezar a crecer. Una vez que logra desarrollarse o logra el desarrollo vegetativo, se hace el trasplante y se pasa a las macetas, ¿sí? En las macetas, lo que va a hacer el plantín va a seguir creciendo y va a seguir con su desarrollo hasta la aparición de los botones florales. No es aconsejable cuando uno comercialice que la comercialice así. Tiene que, a lo sumo, que estén llenas de botones florales, como es en este caso, ¿sí? Esta tiene un montón de botones florales, entonces la persona que lo va a comprar va a poder aprovechar toda la floración. Si está toda florecida en la planta, recuerden que todas estas flores, cuando se trasplantan, el trasplante sufre la planta y muchas de estas flores se mueren. Entonces tengan en cuenta que es muy importante que al momento, digamos, de cuando yo la trasplanté y la pasé a las macetas, ¿sí? Tratar de evitar que no estén todas florecidas, sobre todo las plantas anuales. Entonces llega este momento de la floración y la fructificación para continuar con el ciclo de la planta anual. Una vez que ya florece y fructifica, el plantín anual muere, ¿sí? Cuando muere, podemos como aprovechar esa planta muerta para llevarlo a una abonera. Era importante también poder conocer el ciclo de una planta, porque cuando yo proyecto mi actividad, tengo que saber en qué momento sembrarla, en qué momento trasplantarla y en qué momento comercializarla. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 2 grandes momentos para desarrollar la actividad dependiendo en qué época del año florecen mis plantines. Entonces hay una época del año, ¿sí? Que es primavera, verano, otoño, donde yo voy a empezar la actividad. Fíjense que en los meses, digamos, de invierno, si yo tengo macrotúneles o microtúneles y alguna estrategia para justamente cubrir las plantas y que no se hieren, puedo empezar en junio, julio la actividad. Pero bueno, pónganle que arrancamos en agosto,
sembramos, tenemos hasta octubre para poder sembrar este grupo de plantas, luego se trasplanta y ya cuando empiecen a aparecer los primeros botones florales, arrancamos con la comercialización, ¿sí? O pasar, digamos, mis plantas directamente al jardín. Bueno, ¿cuáles son este grupo de especies? Yo acá menciono las que en el clima que nosotros tenemos más se adaptarían. Por ejemplo, la gazaña, las dalias, la salvia, copete, verbena, cina, vinca, celosia, clavelinas, conejitos. Todas estas plantas les gusta el sol. O sea que cuando si yo tengo mi jardín y yo soy productor y viene una persona a comprarlas, le digo, ¿tiene sombra o tiene sol en su jardín? Entonces, si tiene sol, la mayor cantidad del tiempo, le ofrezco toda esta. Y si tiene, digamos, en algunos lugares donde hay sombra, donde tiene sombra permanente o la mayor cantidad de horas del día, les ofrezco alegrías o cretonas. Ahora vamos a pasar al grupo de plantas que, si miran acá, florecen un poquito más adelante, ¿sí? Florecerían, digamos, pasando el verano, a finales de verano, principios de otoño. Entonces este grupo de plantas también la estoy sembrando un poquito más tarde, digamos, si tomamos los meses del año. Ya en octubre, noviembre, hasta diciembre tenemos tiempo para poder hacer la siembra. Luego hacemos el trasplante y en los meses, digamos, de finales de verano, principio de otoño, estarían floreciendo. ¿Cuáles son estas plantas? Bueno, acá tenemos las violas, los pensamientos, las caléndulas, los phlox, los alelí, las coquetas, las petunias, las prímulas y las cinerarias. Prímula y cineraria son plantas, como dije anteriormente, que les gusta la sombra. Al resto de las otras especies son de pleno sol. Bien, de esta manera concluimos con esta primera parte teórica. Ya en una segunda parte vamos a ver todo lo que es siembras en contenedores multiceldas y vamos a realizar la preparación de sustratos para la siembra.